Evangelio de hoy jueves 19 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículos 5 al 25. En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte el entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda. Porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer. Y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Lucas nos introduce en un relato lleno de significados profundos sobre la fe, la paciencia y la esperanza, a través de la historia de Zacarías y Elisabet. Esta pareja, a pesar de ser justa y piadosa, vivía con una pena profunda. No podía tener hijos. En la sociedad de la época, esta era una carga pesada, ya que la esterilidad se consideraba un signo de maldición o desaprobación de Dios. Sin embargo, en medio de su sufrimiento y esperanza, Dios tenía un plan divino para ellos. Un plan que iba más allá de lo que podía imaginar. Zacarías era un sacerdote, un hombre piadoso que servía en el templo de Jerusalén. Él y su esposa, Elisabet, eran de una estirpe sacerdotal. Pero a pesar de su rectitud, no habían tenido hijos. Este detalle inicial nos muestra algo crucial. La fidelidad a Dios no garantiza una vida sin dificultades.
Ellos eran justos ante los ojos de Dios. Pero su vida estaba marcada por un dolor profundo que no entendían. Aunque seguían fieles a Dios. En este contexto, nos presentamos al ángel Gabriel, quien aparece de forma inesperada para anunciar a Zacarías que su oración ha sido escuchada y que Elizabeth, su esposa, concebiría un hijo. Este niño sería Juan, quien más tarde sería conocido como Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Aquí comienza un hermoso entrelazamiento entre la historia de Zacarías y Elizabeth con el inicio de la historia de la salvación. El anuncio de un hijo a esta pareja ya avanzada en edad es un símbolo de la esperanza renovada y de la intervención divina en los momentos más inesperados. Lo que sigue en este relato es la respuesta de Zacarías, quien, a pesar de ser un hombre de fe, duda de la palabra del ángel. ¿Cómo sabré que esto será así? Porque yo soy viejo, y mi esposa también es de edad avanzada. La duda de Zacarías es comprensible. A nivel humano, lo que le decía el ángel parecía imposible. ¿Cómo puede un hombre ya mayor, junto con su esposa, tener un hijo? Este es un momento en el que Zacarías no solo muestra su incertidumbre, sino también la fragilidad humana que todos compartimos cuando nos enfrentamos a lo que parece ser imposible. Es importante reflexionar sobre esta duda. No es un rechazo a Dios ni una falta de fe absoluta. Zacarías no está negando la posibilidad de que Dios pueda obrar milagros. Simplemente está buscando una confirmación en un momento de gran incertidumbre. ¿Cuántas veces nosotros también? Ante situaciones complejas y difíciles, buscamos señales o pruebas de que lo que esperamos es realmente posible. Esta falta de comprensión de los caminos divinos no es algo raro. Más bien, es algo humano, que debemos reconocer y aceptar. Sin embargo, el ángel le responde con una palabra de autoridad. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Y he sido enviado a hablarte y a traerte esta buena noticia. El castigo de Zacarías es quedarse mudo hasta el nacimiento de su hijo. Esta mudez no solo es un castigo temporal, sino una oportunidad para que Zacarías reflexione sobre la incredulidad y aprenda a confiar plenamente en la palabra de Dios. A veces, en nuestra vida, también necesitamos momentos de silencio para confrontarnos con nuestras dudas, para escuchar más claramente lo que Dios quiere enseñarnos. Este silencio se convierte en un proceso de purificación y preparación para recibir el milagro de Dios. La lección que Zacarías aprende en su mudez es de gran importancia. Debemos confiar en la promesa de Dios incluso cuando no entendemos cómo se va a cumplir. La fe verdadera no depende de nuestra capacidad para comprender todo, sino de nuestra disposición para creer que Dios tiene un propósito perfecto, aunque no podamos verlo en ese momento. Zacarías, al final, reconoce que lo que el ángel le dijo se cumplió. Su hijo nació y él rompió el silencio para alabar a Dios, proclamando el cumplimiento de la promesa divina. En el nacimiento de Juan, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios en un tiempo que, humanamente hablando, parecía imposible. Este es un mensaje claro. En los ojos de Dios, no hay nada imposible. La vida de Zacarías y Elizabeth, que estaba marcada por el dolor de la esterilidad, se transforma en una historia de alegría y esperanza. Este es el poder de Dios. Tomar lo que está roto o vacío y llenarlo con su presencia y su propósito. La esterilidad de Elizabeth se convierte en un símbolo de la transformación que Dios puede hacer en nuestras vidas.
No importa cuán vacía o desolada se sienta nuestra situación. Dios puede traer vida donde parece no haber esperanza. El nombre del Hijo, Juan, tiene un significado profundo. Juan significa Dios es misericordioso. Este nombre no es solo un reflejo del carácter de su madre y su padre, sino también una proclamación de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Una muestra de su misericordia infinita. El nacimiento de Juan no solo es el cumplimiento de una promesa personal para Zacarías y Elizabeth, sino también el comienzo del cumplimiento de la promesa de salvación para toda la humanidad. Juan sería el precursor de Jesús, quien traería la redención al mundo. El Evangelio nos invita a reflexionar sobre los diferentes tipos de fe. Zacarías, como todos nosotros, tiene momentos de duda, pero también tiene momentos de renovación. Aunque no entendió al principio el mensaje del ángel, al final, su fe se ve restaurada. A través de su experiencia, podemos aprender a no desesperarnos ante las dificultades y las incertidumbres. Aunque nuestra vida parezca estar marcada por desafíos o tiempos difíciles, debemos recordar que Dios sigue presente y fiel en su amor. A veces, nuestras dudas son solo el principio de un viaje hacia una fe más profunda. Una fe que se fortalece con cada paso, incluso con las caídas. El Evangelio de hoy también nos desafía a reflexionar sobre el tiempo y el plan divino. La espera de Zacarías y Elizabeth fue larga, pero en ese tiempo, Dios les enseñó a confiar más plenamente en Él. Cuando esperamos en Dios, no es simplemente una cuestión de recibir lo que deseamos, sino de ser moldeados y transformados en el proceso. La paciencia es clave en nuestra relación con Dios. Aunque nuestra paciencia pueda verse puesta a prueba, sabemos que Él nunca nos abandonará. A lo largo de la vida, nos encontramos con situaciones que parecen irreconciliables con nuestra fe y esperanza. Las dificultades y los problemas, ya sean personales, familiares o sociales, nos hacen cuestionar el propósito de Dios en nuestra vida. El relato de Zacarías y Elizabeth es un recordatorio de que las circunstancias humanas no limitan el poder de Dios. Aunque en su humanidad, Zacarías y Elizabeth pasaron por años de angustia por no tener hijos, la promesa de Dios no estaba lejos de cumplirse. En su tiempo y manera, Dios cumplió lo que había dicho. No según sus expectativas, sino según su perfecta voluntad. La historia también nos recuerda que la fe cristiana no siempre es un camino recto y libre de obstáculos. En el proceso de la vida cristiana, es probable que experimentemos momentos de duda y desconfianza, como Zacarías. Sin embargo, esos momentos no significan que estamos perdidos o fuera del camino. En vez de condenarnos, Dios nos invita a un proceso de purificación y transformación. A través de nuestras dudas, Dios puede hacernos más sensibles a su voz y a sus caminos, enseñándonos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. La mudez temporal de Zacarías es también un medio, a través del cual Dios lo enseña. No poder hablar le da espacio para reflexionar y hacer espacio para escuchar. Esta pausa es fundamental, ya que en el silencio Dios habla de formas que a menudo no podemos percibir en medio del ruido y las prisas del día a día. En el silencio, podemos encontrar una conexión más profunda con lo divino. Y es a través de ese espacio interior que las promesas de Dios se revelan más plenamente. La mudez de Zacarías es, por tanto, una oportunidad de reflexión y transformación, no un castigo. El hecho de que el ángel Gabriel se presentara
A Zacarías con un mensaje tan trascendental también muestra cómo Dios elige a los más humildes y sencillos para cumplir su voluntad. Zacarías y Elizabeth no eran figuras de renombre o celebridades. Eran personas comunes, humildes, pero su rectitud y su vida fiel fueron las que los hicieron dignos de recibir la promesa de Dios. Aquí podemos ver que, a los ojos de Dios, lo más importante no es el estatus social, la riqueza o el poder, sino la disposición del corazón. La verdadera grandeza ante Dios se encuentra en la humildad y la obediencia a su palabra. La obediencia de Elizabeth, quien acepta la promesa del ángel sin dudar, es otro ejemplo de fe. Mientras que Zacarías, como sacerdote, tenía una posición de liderazgo en la comunidad. Elizabeth, siendo una mujer de la época, tenía un papel más discreto. Sin embargo, su fe y su aceptación de la voluntad de Dios son ejemplares. A lo largo de la Biblia, podemos ver cómo Dios utiliza a las mujeres, muchas veces en situaciones complejas, para llevar a cabo su obra redentora. Elizabeth no solo es una mujer que recibe la gracia de la maternidad, sino que también es una mujer de fe que colabora en la realización del plan divino. El nacimiento de Juan, como precursor de Jesús, nos lleva a pensar en el papel de Juan en la historia de la salvación. Juan no es solo el hijo de Zacarías y Elizabeth, sino el que prepara el camino para el Salvador. Este detalle subraya una lección importante. A veces, nuestras vidas son solo un eslabón en una cadena más grande de lo que Dios está haciendo en el mundo. Nuestro papel, aunque crucial, puede no ser siempre el más visible. Sin embargo, cada acción que tomamos, cada palabra que decimos, y cada oración que ofrecemos tiene un propósito eterno en el plan de Dios. Como Juan, estamos llamados a preparar el camino para la obra de Dios, incluso si no siempre somos los protagonistas. La fe que Zacarías y Elizabeth muestran es una fe que atraviesa las dificultades y permanece firme en el tiempo. El tiempo de espera en sus vidas fue largo y lleno de desafíos, pero al final, la promesa de Dios se cumplió de manera gloriosa. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas. A veces esperamos que las respuestas de Dios lleguen rápidamente, de acuerdo con nuestros tiempos y nuestras necesidades. Pero Dios obra en su propio tiempo, y su tiempo es siempre el mejor. La paciencia y la perseverancia son virtudes fundamentales que debemos cultivar, sabiendo que Dios siempre está trabajando en nuestra vida, aunque no lo veamos de inmediato. Este relato también tiene un profundo mensaje para nuestras oraciones. Zacarías y Elizabeth no habían dejado de orar por un hijo, a pesar de los años de espera. A veces, oramos por algo con fervor, pero la respuesta tarda en llegar, y nuestra fe puede flaquear. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y que, aunque la respuesta no llegue de inmediato, no significa que haya sido ignorada. En el momento adecuado, Dios nos responde de manera perfecta, aunque a menudo de formas que no esperábamos. La fe cristiana, entonces, es una fe que persiste en la oración, incluso cuando la respuesta no es evidente. A través de la historia de Zacarías y Elizabeth, también podemos aprender sobre el poder de la esperanza. La esperanza cristiana no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos que Dios puede hacer. Aunque todo parecía indicar que Elizabeth ya no podía concebir,
ella nunca perdió la esperanza. La esperanza cristiana es firme. No en las posibilidades humanas, sino en las posibilidades de un Dios que es capaz de lo imposible. Esta esperanza es la que sostiene a los creyentes en tiempos de crisis. Y les da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Cuando Zacarías recupera el habla, lo primero que hace es alabar a Dios. Este es un modelo de gratitud. A veces, cuando recibimos bendiciones, podemos caer en la tentación de olvidarnos de dar gracias a Dios. Pero Zacarías, después de pasar por su proceso de duda y silencio, reconoce que todo lo que ha sucedido es obra de Dios. Y, por lo tanto, merece alabanza. La alabanza es una forma de reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Un acto de humildad que nos coloca en la posición correcta ante Él. Todo lo que recibimos es un regalo divino. Y reconocerlo nos permite vivir en agradecimiento y alegría. La alabanza de Zacarías, registrada en el Benedictus, Lucas 1, 68 a 79. Es un himno de agradecimiento por la liberación que Dios ha traído a su pueblo. En este cántico, Zacarías celebra la fidelidad de Dios, quien ha enviado un Salvador y ha cumplido las promesas hechas a los patriarcas. Este himno nos recuerda que nuestras vidas, aunque marcadas por momentos de prueba, están encaminadas hacia la liberación. Jesús, el Salvador, viene para liberarnos del pecado y de todo lo que nos impide vivir en plenitud. La obra de Juan, como precursor, es prepararnos para este encuentro liberador con Cristo. Finalmente, el relato de Zacarías y Elizabeth, al igual que el nacimiento de Juan, nos invita a vivir con un sentido profundo de gratitud, confianza y esperanza. Aunque las circunstancias de nuestra vida puedan no ser las que esperamos, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Él está presente en cada etapa de nuestra vida, ya sea en la espera, en la prueba o en la bendición. Como Zacarías y Elizabeth, somos llamados a seguir adelante con fe, sabiendo que las promesas de Dios se cumplirán a su tiempo, de la manera más gloriosa. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.